Muy buenas tardes a los que no he saludado. Tengo lleno de Biblia. Lo invito a abrir la Biblia en Job 33, 32. Vamos a leer dos capítulos. Es un pasaje en donde se da término, si bien conocen el libro, se da término de la larga y extensa conversación que tuvo con los amigos Job. Y aquí aparece un cuarto personaje que su nombre es Eliú. ¿Ya? Vamos a rescatar algunas cosas de lo que él habló, aplicándolas a nuestras vidas. También vamos a hablar un poco sobre algunas analogías, algunos aspectos en los cuales se pueda parecer al Señor Jesucristo. Algunos pasajes que nos puedan llevar a meditar en Él, a nuestra vida íntima. Job 32. En algún instante yo les voy a leer la Biblia en otra versión para tener un poco más de claridad. Dice que del versículo 1 Job 32 dice: cesaron estos tres varones de responder a Job, eran los amigos, por cuanto él era justo a sus propios ojos. O sea, Job se justificaba delante de sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Beraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira en contra de sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. O sea, Eliú se enojó, se encendió en ira contra Job propio, y también se encendió en ira contra sus tres amigos. Dice, Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo, he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Es una forma de expresión para decir a las personas que eran más viejos en edad, decía, los días hablarán y la muchedumbre de años lo van a declarar. Eso es lo que decía. Así también lo habla el salmista en el Salmo 19, diciendo: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y después dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La única respuesta que yo podría darle a esta expresión que decía Eliú, de alguna forma, es que él tenía una estrecha comunión con Dios. Por eso que Dios le había hecho más sabio que los más viejos que él, que los más de avanzada edad, que tenían más vida, que tenían más muchedumbre de años que él. Y él muestra una actitud que respetó antes de hablar a ellos. Lo escuchó todo lo que decían. Y este personaje, Eliú, tenía algunas cosas que decirle a Job. Ya vamos a leer en el capítulo 33 algunas de las cosas que le voy a decir. Dice, yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Y yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos? No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí, yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscáis palabras, os he prestado atención. He aquí, que no hay de vosotros quien redarguya a Job. No podía encontrar en las palabras del amigo alguien que refutara lo que Job hablaba. Si bien sabemos que Job, todas las cosas que le pasó, todo el sufrimiento de Job, lo conocemos de los primeros capítulos, él continúa diciendo,
para que quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. Algo tenía que decir Eliú a Job. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero. O sea, estaba lleno de palabras, y se rompe como el odre nuevo. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Y del capítulo 33, ya conociendo la intención de Dios, que algo quería hablarle a Job, algo muy importante, en el cual Job, de alguna forma, por todos los sufrimientos que él tenía, algo estaba ocurriendo en su corazón y en su mente. Pero Dios se lo va a declarar, se lo va a decir en un momento. 33 dice, y por tanto Job oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta, mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie, Job. Heme aquí a mí el lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no se espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Eliú se pone en una posición tal cual como Job, como un hombre, así como usted hablara con cualquier persona. Yo también fui barro, yo también fui creado por barro por Dios. El soplo del Omnipotente me creó a mí, me dio entendimiento, me dio sentimientos, me dio emociones. Y a ti también, Job. Así que te hablo tal cual. Somos de la misma categoría. No soy superior a ti. No soy más sabio que ti. Somos iguales, somos hermanos, somos de la misma carne. Y le dice, desde el versículo 8, dice, de cierto tú dijiste a mis oídos, a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían. Esto es lo que decía Job. Yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Todos sabemos que Job era un varón temeroso de Dios, apartado del mal. Conocemos, a veces nos conmueve y nos impresiona la integridad de Job, ¿ya? Pero eso no quiere decir que Job no pecó. Job pecó. Era un hombre pecador, al igual que nosotros. Y estas palabras de Job, en lo que pasaba en él, algo reclamaba contra Dios. Dios me tiene como mi enemigo. Dios busca, dice, él busca reproches contra mí. Dios me tiene como enemigo. Algo está buscando a mí. Él está vigilando todos mis movimientos. Algo tiene contra mí. Porque soy justo, porque soy sin defecto. Algo pasa conmigo. Era lo que pasaba en el corazón de Job en ese instante. De alguna forma estas declaraciones de Job pueden también hablar un poco a nuestras vidas y decir quizás lo contrario que le ocurrió a Job. Quizás muchos de nosotros saben nuestra intimidad, en nuestro corazón, lo débiles que somos. Lo único que a veces nosotros tenemos que entregar al Señor, lo único que tengo para entregarte a veces son puros pecados, debilidades, flaquezas, caídas, muchas decepciones, muchas malas decisiones.
Quizá eso es lo que yo tengo para entregar al Señor. Y muchas veces nosotros nos ponemos en la posición también de Job, diciendo, porque yo no soy limpio, porque yo tengo defectos, porque yo no soy inocente, porque hay maldad en mí, Dios está buscando reproches contra mí, Dios me tiene como enemigo, por eso él no lo oigo a Dios, no oigo a Dios en mi vida. Tal vez ese a veces sea nuestro actuar, en nuestra intimidad con Dios. ¿Qué pasa en mi vida? No veo ningún rastro de Dios, no veo que Dios me esté hablando, no veo bendiciones de Dios. Claramente es el pecado en nosotros el que nos hace decir esas cosas, los miedos, las dudas, pero seguimos insistiendo en nuestra vida. Señor, tú me has dejado. Señor, tú me has dejado. Algo ha pasado que parece que me volví, parece que tú me tienes como mi enemigo. Tú no me hablas ya continuamente. Yo no escucho tu voz cuando leo la Biblia. Cuando oro, es como que si tu oído no estuviera atento a mi clamor, en mi intimidad. Versículo 12 dice, es lo que le dice Eliú a Job. Y es lo que puede decirnos Dios a nosotros en estos instantes. Dice, he aquí, esto no has hablado justamente. He aquí, esto no has hablado, esto se ha hablado equivocadamente, es lo que como se podría traducir. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Saben qué? Cuando nosotros en esa posición, si es que nosotros estamos en esa posición delante de Dios, estamos equivocados. No estamos hablando justamente. Algo pasaba en Job, algo estaba pasando. Si dan vuelta a la página en el capítulo 30, en el versículo 20 dice, Job dice, clamo a ti y no me oyes. Eso es lo que le estaba pasando a Job. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes, Señor. Tú te has vuelto cruel para mí. Y es muchas veces lo que a nosotros nos pasa en nuestra vida. Señor, clamo a ti y no me oyes, Señor. Hay un silencio en ti. Algo está pasando, Señor. Hay un silencio. No te oigo, Señor. Me presento y no me atiendes, Señor. ¿Dónde estás? No te veo en mi vida. Señor, te has puesto cruel para mí. Y las cosas que Eliú hablaba, las cosas que Eliú le estaba declarando a Job, claramente decía, Job, no has hablado justamente. Job, te has equivocado. Porque aunque en tu vida haya presente pecado, es como si no para nosotros. Hermanos, si en nuestra vida hay pecados presentes, si en nuestra vida han habido muchas caídas, que han habido muchos fracasos, cual sea, usted los conoce, usted conoce las lágrimas que ha derramado en oculto, que quizás ninguno de nosotros sepamos, usted conoce todos los fallos, debilidades en nosotros. Dios le responde como dijo Daniel. Busquen Daniel en Daniel 9. Daniel 9:9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Lo repito, dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Isaías dice por ahí, muchas veces resonó en nuestros oídos cuando no éramos creyentes, cuando recién oíamos las palabras del Evangelio, decía, deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de nuestro Dios misericordia, el cual dice es amplio, ¿cierto? En el cual Dios se puede encontrar abundancia, el cual es generoso en perdonar.
la primera reflexión que veo en las palabras de Eliú a Job es esa. No importa el pecado que haya en ti. En cierta manera lo digo porque podemos acercarnos a Él confiadamente. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Y Él lo va a hacer así. Él es fiel y justo. Continuemos con lo que está hablando Eliú. Dice, voy a repetir el versículo 12, dice, del Job 33. He aquí, en esto no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Qué bueno que eso, saber que Dios es mayor que el hombre, saber que nuestro pecado, nuestras maldades, nuestras flaquezas, errores, debilidades, cualquiera sea las cosas, no es mayor que Dios. Dios es amplio en perdonar si nos acercamos a Él confiadamente. Versículo 13 dice, ¿por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o dos, o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Antiguamente, en la Biblia, Dios se revelaba a través de sueños, a través de ángeles, incluso de un animal. Y aquí Eliú le presenta dos formas en cómo Dios se revelaba, ¿ya? Más que centrarnos en las formas en que Dios se revelaba, vamos a ver el propósito de por qué Dios se revelaba. ¿Qué quería comunicarle al hombre de esa revelación de Dios? Pero Dios le hace una pregunta: ¿por qué contiendes contra Él? ¿Por qué? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Lo voy a leer de otra versión. Dice, escúchelo bien, dice, así que, ¿por qué presentas cargos contra Él? ¿Por qué dices que no responde a las quejas de la gente? Tal vez alguno ha ido a algún centro comercial donde siempre cuando uno se acerca a un lugar de un servicio, ¿no?, siempre hay un librito a un costado, quizás todo sucio por ahí, que dice OIL. Dice, puede ser oficina de información, de reclamo y sugerencia, ¿ya? Job, Eliú le estaba diciendo esto a Job: ¿por qué te presentas a quejarte? ¿Por qué contiendes? ¿Por qué luchas contra Dios? ¿Por qué alegas contra Dios? ¿Por qué dices que Dios no le responde a la gente? Dicho de la forma que yo lo leí en la otra versión. ¿Por qué dices? Eso es lo que le estaba ocurriendo a Job. Job, en su interior, decía que Dios estaba en silencio. El silencio, y para él decía que Dios estaba siendo cruel con él. Y para él está diciendo que Dios lo tenía como un enemigo, como habíamos leído anteriormente. Dios no escucha. Eso estaba en la mente de Job. Dios no me está escuchando por ningún motivo. Pero Eliú, esto es lo que yo quiero recalcar, pero Eliú les dice y le destaca la forma de hablar de Dios. Dice, sin embargo, le dice, en una o en dos maneras habla Dios. Dios habla. Si Dios tiene momento, tiene episodio o tiene espacio de tiempo en que está en silencio, es voluntad de Dios. Pero Dios habla. Dice, pero el hombre no, de dos maneras habla Dios, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, el hombre no lo reconoce, el hombre no lo puede entender. Por sueño, esta es una forma como Dios se revelaba antiguamente, dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, o sea, cuando están acostados en su cama,
Entonces revela al oído de los hombres y les señala sus consejos. Ese es el propósito de la manifestación, de cómo Dios se revelaba en sueño al hombre en la antigüedad. ¿Con qué propósito? Le hablaba a su oído para revelarle algo. Y lo dice ahí, dice, y le señala su consejo. O sea, le señala, puede ser su propósito, pero esta palabra se traduce como le señala con amonestación para que esta persona pueda corregir algo. Le señala con advertencia para que esas personas puedan corregir algo en su vida. Dice, para quitar al hombre de su obra, para sacar al hombre de sus acciones malas, obviamente, para apartar al varón de la soberbia, pecado, orgullo, detendrá su alma de sepulcro, de la muerte, y su vida de que perezca a espadas de sus enemigos. Dios le revelaba la advertencia a los hombres antiguamente. Les decía, este es mi consejo, cuidado, esto lo hago para apartarte de tus acciones, de tus maldades, esto lo hago para sacarte de cómo vives en soberbia, esto lo hago porque yo soy bondadoso y en mi voluntad yo te doy vida. Para eso lo hacía. Dios hablaba a la conciencia. Dios nunca está... Los silencios de Dios son con propósito. Acompáñenme a Juan para que podamos ver al Señor Jesucristo. Este mismo Dios del que hablaba Eliú, este mismo Dios omnipotente que había dado soplo a su vida, que le había hecho del mismo barro como a Job, es el mismo Dios que nos presenta en el Nuevo Testamento, Juan 8. Antes de leer 8 del versículo 1, antes de leer, debemos saber también que la Biblia nos enseña que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, en tiempos antiguos los padres, por los profetas le hablaba, dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Ya no más sueños, ya no otras cosas o ángeles, sino que Dios nos ha hablado por el Hijo. Versículo 1 del capítulo 8 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole. Muy posible que si el Señor Jesucristo le hubiera dicho, sí, apedrémosla, porque eso era lo que estaba destinado para ella, apedrémosla. Quizá ellos lo hubieran acusado de que era inconsecuente, porque ¿qué hubiera pasado con todas las personas que él se juntó? Publicanos, cobradores de impuestos, pecadores, otras personas que tenían otras enfermedades, hubiera sido inconsecuente. Pero la otra parte sería, bueno, si él hubiera dicho, no, perdónenla. Quizás, probablemente lo hubieran acusado de que él estaba fomentando el pecado. ¿Por qué no regirse con la ley? Con la ley de Moisés, que nosotros no lo regimos. Probablemente, pero el Señor les dice otra cosa más interesante. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús dice, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, en estos
cortos versículos, él estaba inclinado hacia el suelo, escribía en tierra en dedo. O sea, nos puede enseñar que Dios actuó en silencio. El Señor Jesucristo también actuó en silencio. El tiempo que Él se tomó era de Él. Él estuvo en silencio, un breve momento, probablemente. Un breve momento, Él estaba escribiendo ahí. Pero los hombres no recibían las palabras del Señor. Así que los hombres le insistieron a Él. Y Él se levantó y les dijo, igualmente como Dios le habla ahí en el lecho a los hombres en sueño, en la noche, Jesucristo le va a hablar a los hombres a su conciencia. Ya va a detener su silencio y les va a hablar. Les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, ¿se recuerda lo que decía Job? Que Dios le revelaba a sus oídos. ¿Qué cosa? Le revelaba sus consejos. Le señalaba el consejo, le señalaba la amonestación. Ahí en visión, pero Dios hablaba. Y lo mismo hace el Señor Jesucristo. Dios le va a hablar. Y ellos escucharon a sus oídos y a sus conciencias les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La advierte también a la conciencia de la mujer, le advierte, le dice, le aconseja, le señala, no peques más. Estos hombres expresan nuestra humana debilidad, expresan lo que juzgan. Es como dice el autor Pablo a los romanos, le dice, porque eres inexcusable, oh hombre, tú que juzgas, porque lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas lo mismo. Y ellos se fueron, ellos caminaron acusados por su conciencia. El Señor Jesucristo, que es Dios, les habló, les señaló su consejo, les señaló su amonestación, cambia. Quería apartarlos de la soberbia, ellos continuaron, de los más viejos hasta los postreros. El Señor les hablaba para darles vida, y vida en abundancia, pero ellos se fueron. Los pudo haber salvado en ese momento de la condenación eterna, y aún del sepulcro, si él así lo quisiera en su voluntad, pero ellos se fueron. ¿Cuántos beneficios podemos encontrar en Dios en estas palabras? Cuánto amor, cuánta misericordia. Volvamos a Job 33. Habíamos quedado en el versículo 18. Vimos la primera forma en que Dios hablaba, que hablaba cuando el hombre la persona estaba durmiendo. Y del versículo 19 declara y narra la segunda forma que Dios hablaba antiguamente. Dice, también sobre la cama es castigado con dolor fuerte en todos los huesos. Ahora está hablando sobre una enfermedad. ¿Ya? Escuchaba el otro día, por aquí tengo anotado una enfermedad que se llama insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. ¿La habían escuchado antes? Dice insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Al escuchar de qué se trataba esta enfermedad, esta persona era una mamá que hablaba creo que en un lugar en la televisión, decía que su hija padecía esta enfermedad
¿Y qué pasaba? Que esta enfermedad le provocaba a ella que no sentía el calor de su cuerpo y tampoco sentía el dolor. O sea, ella podía clavarse enterrarse un clavo en el pie y le podía estar haciendo gangrena y no se daba cuenta. Podía estar entrándose el clavo, le podía estar atravesando el pie y no se daba cuenta, no sentía dolor. Esa es la enfermedad, no sentía dolor. Podía poner la mano en el fuego y no iba a sentir dolor de estar quemándose. Eso es la enfermedad, insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Y le preguntaban, ¿y qué hace usted? O sea, le preguntaban por su hija. Mire, he sufrido mucho por mi hija, ella también sufre. ¿Y qué hace usted? Y decía, yo oro para que Dios sienta dolor, para que Dios le dé a ella que sienta dolor. Oraba por eso nada más. ¿Por qué? Porque el dolor es algo natural del ser humano, es algo que pasa en las enfermedades, en nuestras vidas. Dolor, un dolor emocional, dolor físico, cualquiera sea, hay dolor presente en nuestras vidas. Y es una señal de que Dios me está hablando a mí, de que algo está ocurriendo. Es una alerta roja de que algo está ocurriendo en mi vida. Dice, también sobre la cama es castigado con dolor fuerte en todos tus huesos. Probablemente Eliú le estaba hablando dirigido a la enfermedad de Job, que él tenía sarna, o sea, en su cuerpo, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan. No quiero ni comer, no tengo ni hambre por padecer esta enfermedad. Y su alma la comida suave, su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían, ahora se ven, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida, también está por morir, y su vida a los que acusan la muerte. Y del versículo 23, yo se lo voy a leer de otra versión, dice, pero si aparece un ángel del cielo, un mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es recta. Esto es lo que dice esta versión, habla sobre un ángel, y era una de las formas que Dios también se revelaba antiguamente. Y en la Biblia que nosotros tenemos dice, si estuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Este era lo que Dios hablaba de él. Que Dios, este era el mensaje que traía este mensajero elocuente, este mediador. Que Dios tuvo de él misericordia. Ese era el mensaje. Dios me revelaba en el sueño alguna cosa, más que un ángel me revelaba otra cosa, era este el propósito, el mensaje, que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios, mire el cambio de vida, orará a Dios, y éste le amará, y verá su paz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado nada de eso que dice, de haber pecado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Acompáñenme a Marcos, capítulo 1, versículo 40. Es un episodio en el que el Señor Jesucristo está hablando con una persona leprosa, una enfermedad que también deterioraba de alguna forma la piel, el cuerpo del ser humano. Es un encuentro bien solemne, dice, versículo 40, el capítulo 1 de Marcos, dice, vino a él un leproso, rogándole, dice, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, era lo que este mediador elocuente le podía hablar a esta persona que estaba postrada en cama, que su piel ya estaba, como decía Dios a Job, que su piel ya estaba descomponiéndose, los huesos ya se le aparecían,
estaba desnutrido, y ese mensajero de cuento le dice que Dios ha tenido de él misericordia. Y el Señor Jesucristo, a un hombre también con una piel deshecha, le dice, o sea, Jesús en su interior aparece la misericordia, dice Jesús teniendo misericordia de él. Esto es lo que el Señor Jesucristo vino a hablar. Misericordia, dice, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante, dice, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Misericordia es el acto externo de la compasión, en que el que hace misericordia comprende que hay una necesidad y a la vez le otorga a esa persona que tiene una necesidad, le otorga los recursos, le otorga todos los recursos para que pueda salir de esa necesidad. Eso es misericordia, la manifestación externa de la compasión. Y el Señor Jesucristo atendió en misericordia las palabras de este hombre leproso, que le decía, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dice, quiero. Y es lo que una vez el Señor Jesucristo hizo a nuestras almas cuando nosotros, como este hombre leproso, se acercó rogándole, hincado de rodillas, nosotros también de una forma en nuestro corazón lo arrodillamos delante del Señor y le decíamos al Señor con sus palabras, ¿no? Señor, si quieres puedes perdonarme, si quieres puedes limpiarme de todos mis pecados. Y el Señor en su misericordia dice, quiero. Yo quiero. Sé limpio. Y es lo que puede hacer en cualquier alma que no conoce a Dios. Es lo que el Señor Jesucristo puede hacer en cualquier alma que se acerca a Él rogándole en arrepentimiento, hincando su corazón en humildad, diciéndole, Señor, yo también quiero que tú me limpies con tu sangre, perdóname. Es lo que el Señor le puede decir. Y el Señor le va a responder, o sea, quiero, sé limpio. Porque esa es la voluntad del Señor. El Señor desea, el Señor anhela que todos los hombres sean salvos y vengan al Señor quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Damos gracias, Padre, porque tú un día, Señor, manifestaste, Señor, tu compasión en un acto de perdón, Señor. Establecimos un vínculo, Señor, junto a ti, en el cual, Señor, tú quisiste perdonarnos por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú eres amplio en perdonar, porque si hay silencios en nuestras vidas, Señor, es con algún propósito, Señor, pero tú nunca dejas de hablar. Tú puedes hablar a nuestras conciencias, Señor, para advertirnos, para amonestarnos, Señor. Tú puedes hablar a nuestro corazón, Señor, para mostrarnos, Señor, tus grandezas, tus atributos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias, Señor, por los niños que han venido. Damos gracias, Señor, porque tú nos mantienes y nos sustentas con vida. Gracias, Padre. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.